Muy bien, seguimos en Monitor Económico. Es momento de ir a nuestra entrevista de esta mañana y queremos profundizar en un tema que estuvimos conversando un poco ya en la semana. Recordarán ustedes la entrevista que tuvimos con René Ruiz Díaz, que es también de la Bolsa de Valores, pero con él hablamos mucho de la caja de valores que fue lanzado la semana pasada. Y ahora queremos tener el gusto, o tenemos el gusto de poder tener a Fernando Gil, el gerente comercial de la Bolsa, para profundizar un poco más en cómo están los mercados de capitales este año en nuestro país en particular. ¿Cómo te va, Fernando? Buenos días. ¿Qué tal, Samuel? ¿Cómo estás? Un gusto, un saludo a vos y a toda la teleaudiencia también. Un gusto poder compartir contigo. Creo que a principio de año más o menos tuvimos la primera charla y bueno, ahora era oportuno ya refrescar un poco cómo estábamos con los números. Y este año, le decía yo el otro día a René, que es colega tuyo, trabaja también en la bolsa, ¿verdad? Un año desafiante, ¿verdad? Un año desafiante y ya te digo, desde la redacción comenzaron a tirar algunos mensajes también queriendo hacerte preguntas, ¿verdad? Y una de ellas es claramente estos ajustes de tasas, ¿verdad? Un año con ajustes de tasas que hizo el Banco Central y que están impactando también, ¿verdad? Claramente en el negocio, en el mercado de capitales, ¿verdad? ¿Cómo observan ustedes hoy, ya cerrando casi septiembre, lo que ha sido la evolución de todo este año en el mercado? Mira, Samuel, ahí como vos decís, indefectiblemente tuvimos un 2022 bastante desafiante. Como se sabe, el primer semestre del año golpeado por una situación del agro, que como conversábamos también eso derrama a diferentes tipos de sectores, no solamente al componente de exportación de por sí. Bueno, y la coyuntura de tasas, bueno, calculo que acertadamente también el BCP en un intento y en un logro en realidad de controlar y frenar la inflación va subiendo las tasas y eso te genera indudablemente un costo para la emisión de deuda. En ese sentido, y es muy natural, incluso si vamos a mercados mucho más desarrollados como lo que son incluso Estados Unidos o Brasil, es básicamente un principio de mercado que ante una suba de tasas de mercado, obviamente el emisor o la empresa o la persona que quiere tomar deuda le sale más caro. Entonces, bueno, se frena también un poco el nivel de emisiones y sin ir mucho más lejos. Acá tuvimos el caso del Ministerio de Hacienda justamente que a raíz de lo que comentaba, de una suba de tasas en lo que es el mercado, decide directamente financiarse en lo que queda del año con préstamos multilaterales que, bueno, consideraban que era también un ahorro, se podría decir, en el costo de la emisión de esa deuda. Entonces, ese comportamiento es algo muy natural dentro de los mercados. Lo vemos obviamente como indudablemente afecta al volumen de negociación, pero seguimos teniendo un mercado muy sólido. Nosotros estamos acompañando en realidad lo que fue el volumen del año pasado, estamos hoy en día un 9% a lo que fue el cierre de agosto, un 9,5% aproximadamente del acumulado del año pasado, que como sabemos fue el año récord de negociación de la bolsa. Bueno, estamos apuntando también este año a mantener por lo menos ese volumen y vemos que todavía estamos con un segundo semestre, sobre todo un último trimestre, un poquito más sólido. Tenemos volúmenes de negociación de julio en adelante un poco más altos en promedio de lo que fueron los volúmenes de los meses del primer semestre. Ahora, el Banco Central toma claramente, como explicaste, Fernando, la decisión de aumentar las tasas para contener la inflación, que era que es su objetivo primordial, digamos, como Banco Central. Y eso tiene el efecto de haber aumentado también las tasas de las emisiones en guaraníes. Vimos también a nivel internacional que Banco Central de Estados Unidos, la Fed, hizo la misma política, está aumentando sus tasas de interés y eso está teniendo un efecto sobre la cotización de la moneda acá a nivel local, ¿verdad? Que se tuvo planchado por debajo de los 7.000 en las últimas, bueno, hasta la última semana y ahora subió por lo menos unos 40, 50 puntos. ¿Se podría dar efecto también sobre las emisiones en dólares de que se eleven también las tasas en los próximos meses? Indudablemente lo bueno del mercado de capitales es que en realidad es básicamente un punto de equilibrio entre lo que el inversor quiere obtener de la rentabilidad y lo que el emisor está dispuesto a pagar por obtener esa liquidez dentro del mercado. Entonces, en el mediano plazo sobre todo y habiendo pasado generalmente los periodos de ajustes que suelen tener los mercados, todo apunta a que se estabiliza. En ese sentido, al subir un poco la cotización es probable que puedan subir las tasas dentro de lo que son las emisiones de dólares, no necesariamente, como te digo, en el mediano plazo se termina ajustando el mercado de por sí.
En ese sentido, igual vemos que la posición del país y en los volúmenes de negociación todavía estamos bastante concentrados en lo que son emisiones en guaraníes. Tenemos un monto bastante... Creo que estaba 70-30 más o menos la relación. 70-30 aproximadamente. Entonces tenemos todavía un mercado bastante guaranizado, por así decirlo. Y en cuanto a mercado primario, fue, bueno, claramente por este aumento de las tasas, los emisores tuvieron como más cuidado a la hora de hasta dónde emito, cuánto emito, ¿verdad? Y en qué momento emito, ¿verdad? Correcto. En este segundo periodo del año, ya desde junio, ¿sigue todavía muy lento el mercado primario o hubo una recuperación? Tuvimos recuperaciones, sobre todo el mes de julio y agosto. Tuvimos muy buenas y nuevas emisiones de actores importantes. Como bien decimos, el primer semestre estuvo bastante frenado. Este segundo semestre nosotros vemos que se está recuperando. Tuvimos emisiones nuevas en lo que son bueno, empresas frigoríficas, entidades financieras, empresas farmacéuticas, empresas importadoras de automóviles. O sea, hay bastante diversidad en las nuevas emisiones. Y sobre todo un punto no menor es que independientemente de las emisiones estamos teniendo un récord prácticamente en los últimos meses de nuevas empresas registradas. Es decir, si bien no emiten, ya están sumándose nuevas empresas para tener justamente el acceso al mercado de capitales como una fuente, como una opción, una fuente adicional y alternativa de financiamiento más allá del capital propio del banco. ¿De qué sectores se puede saber? Tenemos autopartes, tenemos empresas textiles, tenemos empresas industriales, comerciales, de todo en realidad. Y bueno, y una de las ventajas del mercado bursátil en particular es que cada uno de los emisores diseñan sus productos de financiamiento de acuerdo a sus necesidades. Entonces claro, eso le permite tanto a la empresa del agro a obtener o a lanzar un instrumento de mercado que se adecua a su posibilidad de pago, y a la empresa farmacéutica, por así decirlo, establecer y crear el mismo esquema de acuerdo a lo que necesita. Claro, esa es la gran diferencia que hay entre un crédito tradicional, digamos que el banco te impone las condiciones, a la emisión en bolsa, donde vos planteás al mercado, bueno, esto es lo que yo puedo pagar y esto es lo que necesito, y ahí se hace la negociación. Correcto. El mercado bancario tiene obviamente también sus ventajas competitivas. El mercado hace muy bien, el mercado bancario, el sector bancario sobre todo, hace muy buen análisis y muy buena economía de escala de lo que es un análisis financiero, pero como vos decís, las posibilidades de ajustar los esquemas de pago con los bancos suelen ser un poco más reducidas. El banco básicamente te da un modelo de pago y bueno, también el plazo, lo cual no es un dato menor. Vemos siempre que el mercado bursátil tiene un plazo ponderado mucho más largo, entonces bueno, eso también le permite a las empresas a acceder a un esquema de financiación donde la inversión que hacen hoy es la que finalmente dentro de 8, 10, 12 años es la que termina pagando el capital que prestó de un inversor hoy en día. Espectacular. Fondos de inversión, un modelo de negocio que está que es incipiente todavía en nuestro mercado porque está creciendo. He visto que ahora en agosto también salieron nuevos productos, creo, si mal no recuerdo, del sector más vinculado al ámbito inmobiliario, pero te pediría si podés explicar la diferencia que hay entre de los fondos de inversión con los otros instrumentos, ya sea acciones o bonos. ¿Por qué está siendo tan exitoso y sobre todo el sector inmobiliario el que más está incursionando en ese modelo de financiamiento, digamos? Okay. Los fondos en sí, los fondos patrimoniales que se llaman, son básicamente un esquema donde se crea una administradora de fondos, que es una sociedad encargada de hacer uso e invertir un conjunto de fondos que va tomando de distintas personas, físicas, jurídicas, que tienen ese exceso de liquidez y van comprando un porcentaje de una gran bolsa de dinero. Lo que hace la administradora de fondos es invierte esto en un determinado sector. Bueno, como vos mencionabas, uno de los ejemplos es el sector inmobiliario, sujeto a un desarrollo de un proyecto, a un reglamento de inversión. Tenemos por un lado lo que son los fondos mutuos, que se llaman también fondos abiertos, donde básicamente vos podés entrar y salir, o sea, vos podés aportar parte de ese fondo y volver a sacar tu capital cuando vos quieras. Y están los fondos de inversión, que son los fondos cerrados. Estos fondos cerrados tienen un plazo de inversión y independientemente a que vos podés vender tu participación dentro de ese fondo, lo que haces es vender tu porcentaje.
no es que salís y retirás tu dinero, entonces Claro. es un fondo un poco más estable y se caracteriza sobre todo por tener un plazo y tener una rentabilidad objetivo. Ahí yo creo que funciona muy bien como modelo porque hoy en día tenemos liquidez acumulada en muchos de los actores del mercado que disponen, pero bueno, obviamente en el volumen se puede obtener una rentabilidad mucho más interesante cuando uno tiene sobre todo un proyecto, por ejemplo, de desarrollo inmobiliario donde vos tenés un loteamiento o tenés el desarrollo de un edificio, que es un proyecto que requiere un fondo importante para iniciarse, pero tiene muy buen pronóstico a lo largo del tiempo. Y ahí la diferencia, por eso, para poder diferenciar, a diferencia de la compra de una acción, que es comprar una parte de una empresa, o un bono, que es, digamos, la deuda o el compromiso de alguna entidad, los fondos de inversión están ligados a proyectos. Esa sería la diferencia como modelo, digamos, de inversión. No necesariamente a un proyecto, puede también estar, tenemos fondos de inversión en bienes de capital, por ejemplo, que lo que hacen es invertir y darle justamente una solución a uno de los sectores del mercado. Lo que sí como fondo, todos fondos tienen sus reglamentos, por así decir, y así como tenés los fondos mutuos que te dicen que pueden invertir hasta tanto por ciento en lo que es un CDA, hasta tanto por ciento en lo que son bonos AAA o en bonos del Ministerio de Hacienda, por ejemplo, tenés también los fondos de inversión que dicen, ok, mi proyecto es hacer un desarrollo de loteamientos, por ejemplo, dentro de Gran Asunción, y presenta directamente un proyecto de inversión. Espectacular. Quiero compartir contigo, si tenemos la imagen a los compañeros de TV, de nuestra encuesta que hicimos hoy, porque quiero preguntarte sobre este número, ¿verdad? Que siempre es un número que seguramente te habrán hecho cuando te hacen una entrevista. ¿Cuánto vamos a llegar este año? Te dicen el volumen de negocio. La misma pregunta la hicimos hoy a la audiencia. La bolsa de valores acumula, creo que era 1.740, fue hasta agosto, ¿verdad? En dólares al mes de agosto, al cierre de este año, ¿consideras que se llegará a 2.800 millones? Nos dice el volumen total, eso es lo que la gente está opinando. Algunos creen que vamos a estar, un 15% creen que vamos a estar en 3.000. Y después los más optimistas están ahí abajo, ¿verdad? 5%, 3.500 y 4.000 millones opinan 11.3%. Esas son las opciones, digamos, ¿verdad? Siempre hacemos como una especie de juego un poco con la audiencia y ahí vimos los votos de la audiencia, ¿verdad? Cerrando ya ahora septiembre, ¿cuál es de esas opciones el número más cercano que ustedes están observando y que creen que podríamos llegar hacia cierre de este año, con todas las dificultades y el desafío que se caracteriza en este año, Fernando? Ok, es hacer una proyección bastante, hoy en día, bastante aventurada, por así decir. Pero yo creo que, y en lo que apuntamos nosotros desde la bolsa, es estar entre los 3.000, 3.500, como te decía, apuntar a por lo menos igualar el volumen de negociación del año pasado. Obviamente teníamos un pronóstico de llegar a 4.000 este año. Sí. La coyuntura general del país e internacional también no nos ayudó. La suba de tasas, el agro, como ya veníamos mencionando. Pero bueno, lo que queremos hacer es por lo menos mantener lo que es el volumen del año pasado, que como sabemos fue el año récord de la negociación bursátil. Totalmente. Y eso en base un poco a gente que está a punto de emitir, a expectativas un poco de negocios que todavía hay para el cierre del año. Sí, correcto. Como te digo, nuevos emisores se están registrando constantemente. Nosotros vemos que ya que la situación inflacionaria, podemos decir que está llegando a una meseta. En realidad, por lo que observamos, los niveles de inflación se están frenando. Eso también hace que las tasas se estabilicen un poco, que es sobre todo el escenario que termina afectando a los emisores, que es donde nosotros vemos que hoy en día faltan actores. Las opciones o los instrumentos que se están disponibilizando dentro del mercado se compran casi en su totalidad, o sea, inversores y gente deseosa de obtener rentabilidad de esos fondos ociosos hay, pero bueno, faltan papeles, como nosotros decimos, faltan emisores que estén dispuestos a emitir. Pero bueno, como te digo, un emisor siempre se quiere endeudar lo más barato posible, como es lógico, entonces la suba de tasas o la falta de perspectiva, de claridad que hubo a comienzo de año hizo que se frenen un poco y bueno, esta segunda mitad del año están un poco más confiados en salir a emitir. La caja de valores que se anunció la semana pasada, o va a ser un actor importante también para porque eso va
nos decían que va a comenzar a entrar a operar recién a partir del año que viene, pero es una buena noticia para el sector, para el mercado, bueno, ¿no? Yo estoy convencido de que la suma de protagonistas y de actores al mercado siempre le ayuda. En ese sentido hay que explicar, la caja de valores un poco se va a centrar en lo que va a ser la custodia y la liquidación. Por ese lado, la bolsa de valores, por ejemplo, hoy en día tiene ambos roles, el rol de plataforma de negociación y el rol de agente de custodia y de liquidación. En este sentido, la caja de valores obviamente va a tener un trabajo mancomunado junto con la bolsa, porque todo lo que vaya a custodiar y liquidar tiene que ser negociado en una plataforma bursátil, porque tiene que ser instrumentos, bueno, de oferta pública, como se dice. Entonces, yo creo que justamente el trabajo conjunto va a ser algo indefectiblemente que se va a tener que desarrollar, pero bueno, como te digo, actores especializados en cada uno de los rubros siempre tiene que haber. Y para nosotros la bolsa, y siempre explicamos eso, el mercado bursátil en realidad, es un sistema conjunto de diferentes protagonistas, cada uno con sus roles y funciones. Entonces vos tenés el rol del regulador en un lado, el rol de la bolsa como plataforma de negociación, tenés a la caja de valores, que podrá ser a partir del año quien haga la custodia y la liquidación, calificadoras de riesgo, auditoras. Cada uno tiene un papel protagónico en su parte colaborativa de todo lo que es el mercado. Entonces, indudablemente yo creo que habla mucho también la inclusión de nuevos protagonistas a lo que es la madurez que va adquiriendo el mercado. Exacto. Hablando de madurez, se estuvo hace mucho tiempo ya hablando de la posibilidad de interconectarnos con otras bolsas de la región, ¿verdad? Sé que se logró, digamos, un acuerdo con la de Montevideo, se había hablado con la de Rosario. ¿Cómo quedaron esas conversaciones? Hoy en día tenemos un acuerdo vigente con la bolsa de Montevideo. Es un acuerdo que está vigente y no tiene todavía mucho movimiento porque, bueno, el modelo en realidad de operativa que viene de este acuerdo en sí es bastante manual y operativo todavía. No está teniendo mucho arrastre. En sí la bolsa de Montevideo tampoco tiene muchísimo interés en seguir profundizando lo que es el modelo de negociación de ese acuerdo, pero bueno, y ahí yendo un poco más al plan estratégico de lo que es la bolsa de valores, nosotros estamos desarrollando justamente todos nuestros planes y proyectos de interconexión con lo que son otras bolsas y otros modelos también un poco más internacionalizados de negocios, pero para eso, bueno, vemos también que nos hace falta todavía un poco más de desarrollo tecnológico, de ajustar los plazos de lo que son las interconexiones, las liquidaciones, el acceso también al sistema de pago del CIPAP 24/7, vemos como algo que ayuda dentro de lo que es un proceso de abrir esto al resto del mundo, porque indefectiblemente va a requerir un proceso de adecuación de nuestras plataformas para interconectarnos al resto del mundo. Acá vamos a tener en cuenta que internacionalizar el mercado significa que un inversor de cualquier lugar del mundo va a estar generando instrucciones de compra-venta sobre títulos locales. Entonces eso requiere un proceso de adecuación en lo que es la operativa y sobre todo en plataformas también. Y en eso se está trabajando para estar preparado. En eso estamos trabajando, ya estamos planteando lo que son esquemas operativos. Obviamente lleva su plazo, lleva su inversión también, obviamente, pero bueno, no es un proceso que se dé del día a la mañana, pero ya estamos trabajando. Y sí, si bien hoy en día no tenemos todavía la operativa confirmada, el día que nosotros podamos abrir queremos estar preparados de puertas para adentro. Y por último, el tema de otro tema también que recuerdo que quedó como pendiente, que se estaba trabajando, era la bolsa de productos, ¿verdad? Sé que estaban también trabajando en el desarrollo de eso, hablando con los productores, para tener también una curva, digamos, de precios a nivel local que nos sirva como referencia. ¿Cómo avanzaron con eso, Fernando? Correcto, en eso seguimos trabajando nosotros. De hecho, tuvimos durante los últimos meses nuevas inscripciones de empresas para lo que es la plataforma de bolsa de productos que ofrece la bolsa, que le va a dar básicamente acceso a lo que es el registro de contratos. A partir del registro de contratos, uno lo que puede establecer es a la cámara arbitral como al ente responsable de accionar en caso de algún problema
de opiniones referente a la calidad del contrato. Eso nos va a permitir justamente tener un precio de referencia de lo que son los productos, soja y trigo más que nada en el país. Hoy en día se está trabajando en conjunto con la Cámara Arbitral, con una asesoría internacional, justamente para rever todo el conjunto de normas y bueno, operativa de fiscalización de las normas de calidad de los contratos que se vayan registrando. Entonces eso, si bien no estamos haciendo mucho ruido, es algo que también estamos trabajando de puertas para adentro y vemos que va caminando. Como te digo, empresas nuevas se están inscribiendo y creemos que, bueno, en los próximos meses, capaz, no sé si final de este año o principios del año que viene, ya empezamos a tener un poco más de volumen de contratos registrados. Claro, y a partir de ahí ya van a aparecer en los informes y todo digamos, los precios de referencia de Paraguay. Correcto, a partir de ahí nosotros lo que podemos hacer es con todos los contratos registrados, sin decir quién le compra a quién, se puede establecer un precio de referencia de lo que es el mercado. Exacto. Que es lo que nos interesa. Espectacular. Fernando, te agradecemos mucho por tu tiempo, gracias por compartir con nosotros todos estos temas. No, muchas gracias, Samuel, y atento a cualquier invitación siempre del grupo. Muchas gracias. Fernando Gil, conversando con nosotros hoy, ¿cómo está el mercado de capitales de nuestro país en los desarrollos, los desafíos y también toda la inversión que se está haciendo para contar con la infraestructura y seguir creciendo en esto que es tan importante, tener cada vez un mercado bursátil paraguayo más desarrollado? Hacemos una pausa, a la vuelta seguimos con más de Monitor Económico. This next part's my favorite part, cause it's time to shine. Gonna do the two-step and cowboy boogie. Grab a sweetheart